cambia el corazón. Hombres de valor necesita Dios. Hombres de valor esforzados. Hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor necesita Dios. Hombres de valor esforzados. Hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, de valor. Buenos días. Una vez más estamos aquí en nuestro programa Platicando con Dios. Mi nombre es Guillermo Roca Aguilar y en esta mañana agradeciendo a Dios primeramente el espacio y la oportunidad que nos permite de llegar hasta ustedes a través de las diferentes plataformas que hoy en día podemos contar y que, bendito sea Dios, nos permite poder llegar hasta ustedes. En esta mañana aquí me acompaña la psicóloga Jessica Santillán González, en el cual queremos tocar a la luz de la palabra del Señor, un tema que para algunos de nosotros quizás llega un poco tarde el consejo, pero finalmente tenemos familias jóvenes, jóvenes que se van a casar, papás que tienen hijos pequeños y que están en la edad de educar, en la edad de conducirlos por un buen camino. Y la palabra de Dios en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No hay mayor bendición para los que se casan, para los que forman un nuevo hogar, una nueva familia, tener hijos. Pero esto de tener hijos no es nada, no es una aventura que se tira al aire y se deja ahí. Yo creo que es un asunto de mucha responsabilidad, conlleva muchas situaciones en las que nos vemos inmiscuidos, inmersos como papá, como mamá, como padres, para poder educar a nuestros hijos. Todos los papás, creo yo, en su mayoría, en un alto porcentaje, queremos tener hijos excelentes y queremos dar lo mejor de los consejos, la mejor formación. Sabemos que ellos van a crecer, pero necesitan también formar una personalidad, formar un carácter, y eso es a veces complicado. He visto matrimonios también matrimonios jóvenes que no quieren tener hijos, que no quieren vivir esa aventura tan excelente, tan importante de formar una familia. Pero bueno, finalmente es una forma de pensar. Pero para los que deciden tener hijos, para los que deciden formar un hogar y que sueñan con tener hijos, varios hijos. Hoy en la actualidad solamente los nuevos matrimonios se conforman con un hijo, con dos máximo. Cuando nuestros abuelos o nuestros padres tuvieron por lo menos 6, mis abuelos tuvieron 14 hijos, los padres de mi madre. Wow. Una familia enorme, grande, y era maravilloso ver después a los nietos de mi generación correr en los pasillos de la casa de nuestros abuelos. Y una familia grande, bonita, es padre pues convivir entre todos. Pero bueno,
Yo en esta mañana, desconociendo muchos conceptos, sobre todo no puedo ofrecer conceptos técnicos, conceptos que puedan ayudar. No tengo esa capacitación para poder hablar de cómo educar a un hijo. Muchas veces lo que aprendimos a la buena de Dios, eso lo queremos aplicar. Y bueno, pues para eso en esta mañana, una vez más, me acompaña mi hermana Jessica Santillán González, ella aquí a mi lado. Hola, buenos días. Aquí a mi lado está dice. Jessy a mi lado. Jessy, quiero agradecerte la oportunidad. Este es un tema que puede resultar interesante, puede sacar grandes conclusiones, que puede ayudarnos a salir muchas veces de una situación complicada en que estamos, ¿no? Bueno, en que estamos, hay papás jóvenes que van a criar un hijo, que lo van a sacar adelante, y a veces no sabemos cómo educarlos, porque no hay una escuela para padres que nos diga, así lo vas a crear, porque todos los hijos son muy diferentes. Definitivamente. ¿Miento o me regreso? No, perfectamente. Primeramente, muchas gracias por la invitación nuevamente, de verdad. Hay como que traigo mucho el mente al final. Primero, de verdad, muchas gracias por tu invitación. Creo que es una bendición estar en este lugar, porque no solamente podemos platicarlo entre nosotros, sino podemos compartirlo con toda la gente que nos está viendo, y de verdad, muchas gracias. Agradezco que las instalaciones sean de verdad instalaciones tan bonitas y agradables para poder empezar esta mañana con tan buena actitud. Bueno, te quiero compartir algo, Memo. A mí me encanta hablar acerca de lo que es el tema familia. Y en alguna ocasión fui enfrentada de una manera negativa por una persona cuando yo hice un comentario acerca de un video, y yo lo único que pregunté, ¿y dónde estaban los papás de ese niño? Y entonces la persona esta como que le llegó mi frase, se paró enojadísima. Estábamos en medio de uno de mis diplomados, estaba yo estudiando el diplomado en tanatología, y se para y me gritonea, te voy a pedir un favor, Jessica, si tú no eres mamá, si tú no tienes hijos, no hables, porque tú no tienes hijos. Al principio, los 2 primeros segundos fue, no, pues la neta sí es cierto, ¿no? Y después que me reaccioné, digo, espérame tantito, ok, no tengo hijos. Y entonces agarré, y me recuerdo mucho que volteó a ver un doctor que era ginecólogo, y le digo, por ejemplo, doctor Juanito, quiero decirle una cosa, usted no tiene ningún derecho a hablar acerca de un embarazo, porque usted nunca ha estado embarazado. Usted no tiene derecho a hablar ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual como el papiloma humano o el cáncer cervicouterino, porque usted no tiene matriz. Usted no puede. Y me dice, hija, pero yo estudié, gracias. Entonces me volteo y como soy un poquito chispita, volteo y le digo a la persona, efectivamente, yo no tengo hijos. Dije, pero soy estudiada. Le dije, y yo estudié una licenciatura en psicología, tengo un diplomado en familia. Así que eso me da el argumento preciso para poder hablar lo que yo sé. ¿Cuántos mecánicos son? Nunca han sido coches y arreglan autos, ¿verdad? O sea, entonces podemos hablar algo referente a lo que hemos aprendido, pero sobre todo porque hemos sido instruidos bajo la palabra de Dios. Y en base a eso yo quiero hablar. Me encanta el Proverbios 22:6 cuando dice, instruye al niño en su camino. Instruye, la palabra instruye habla acerca de una orientación. Y cuando un niño es orientado, definitivamente es un niño que va siendo formado. La palabra formado en nuestra época o en nuestra actualidad es una palabra bien difícil. Cuando tú sabes que vas a formar algo, es más, los fitness van al gimnasio, están empezando a formar el músculo, hay dolor. Dicen los entrenadores, si no duele, no sirve. Entonces, cuando tú estás formando un niño, tiene que haber algo que le esté doliendo, porque la naturaleza del ser humano es rebeldona, ¿me entiendes? El ser humano, Dios le dijo al inicio, de todo árbol podrás comer, pero de este, no. Ah, ¿cuál crees que nos gustó? El que no. Y había de todo. O sea, había mango, había guayaba, había naranja. Ah, no, pero ellos fueron sobre algo que no sabemos qué fruto era, pero a ese se fueron, a lo mejor, no sé, lo que sí es verdad que no fue una manzana. No fue. Pero definitivamente
creo que es súper importante mencionar que la formación viene con una parte de verdad de disciplina. Y la disciplina es una frase que a ningún hijo nos gusta escuchar. Soy hija, Memo. Soy hija, actualmente tengo 36 años y vivo con mi mamá. Y soy hija y aún mi mamá me disciplina. No quiere decir que con eso me dé mis nalgadas o me jale el pelo, ¿va? Pero sí soy disciplinada cuando me dice, no. Le dije, ¿pero por qué? Por esto. O simplemente la respuesta de la mamá mexicana, porque lo digo yo. ¿Y sabes Porque algo? soy tu madre. Claro, entonces es una cosa un poco difícil. Pero lo que sí les puedo comentar, y creo que es súper importante, es que todo proceso de instrucción lleva orientación, lleva formación y lleva disciplina. Cuando la palabra de Dios nos dice, instruye al niño en su camino, escucha, no habla de tu camino, habla del camino que Dios estableció. Y yo siempre he creído que la palabra de Dios, la Biblia, yo la tengo en mi celular, pero la Biblia es el manual de usuario para la vida. Si tú quieres saber, claro, es tu GPS porque te orienta hacia dónde tienes que ir, es tu manual de usuario. Tú no sabes qué onda con tu vida, agarra la Biblia y empieza a leer. El libro de Proverbios es sabiduría plena. Un día Dios le revela a Salomón la sabiduría plena y le dice, no te juntes con tales, porque si tú, mira, aullar te vas a enseñar. Bueno, no dice así, pero más o menos, ¿no? Y entonces, y la Biblia nos lo dice, y después ya salen los proverbios chinos de que es lo mismo, o sea, plata revolcada, pero es una realidad. Y entonces, cuando nos dice, instruye al niño en su camino, en la palabra de Dios, instruye al niño bajo una ordenanza divina. Instruye al niño donde el niño se dé cuenta que existe una autoridad sobre él que se llaman los padres y sobre los padres una autoridad que se llaman abuelos y sobre ellos y así se va, ¿me entiendes? Porque hace unos días con mucha tristeza lo comentaba y quiero compartirles algo sin quemar a la persona, ¿verdad? Pero yo un día dije, ¿por qué los hijos de tal persona son tan groseros? De verdad, yo decía, ¿qué onda con estos chamacos, no? Y yo los veía, pero de las veces que cuando uno ve algo que no te gusta, yo soy muy expresiva, así nada más mis ojos de, pero qué bárbaro, o sea, yo decía que fueran mis hijos, 3 cachetadas les meto, como me las metieron en algún momento. No, hombre, cachetadas. a la cual. ¿Y sabes qué pasó? No, es que ahora las cosas han cambiado. Ay, no, discúlpame. Totalmente, ahora nos han enseñado o nos quieren meter cosas de cómo educar a los hijos, pero prácticamente pareciese que quisieran restar un poco la autoridad ¿Sabes algo, Memo? Yo con todo respeto lo voy a hablar y yo sé que si esto lo llega a ver un psicólogo me van a tachar de loca y de ser una persona que orienta o que incita a la violencia. No es así. Yo quiero decirte que para mí mi manual de vida es la palabra de Dios y la palabra de Dios dice corrige. La palabra de Dios dice corrige, dice la vara de la corrección. Dios estipuló la vara de la corrección para enderezar. Mira, en alguna ocasión yo tengo un amigo que fue, creo que fue a Suiza, sí, por donde andan las vacas, digo, los borreguitos esos, ¿no? Entonces me decía que los pastores efectivamente tienen 2 instrumentos para poder pastorear. Uno de ellos es su bordón, el cayado, que el bordón es un palo largo con un bastón, exacto, como un bastón. Un bastón en largo. Grande. Y el otro es como una vara que cortan de cualquier árbol. Y entonces la vara la ocupan para la oveja que ya fue instruida 2, 3, 4 veces y no hace caso. Con el bordón primero. Entonces le dicen, vente para acá, te jalo del cuellito, vente para acá. La ovejita no hace caso, de nuevo para acá. Como no hizo caso, rájala, ¿me entiendes? Entonces fuiste instruido. ¿Y tú crees que otra vez la oveja se va a salir? Las ovejas son más inteligentes. O más, por lo menos más coherentes. Como que dijeron, no, mejor del cuerazo a otra instrucción, mejor acá me alineo. Y la palabra de Dios dice, claro, la palabra de Dios dice que se tiene que utilizar la vara para corregir. Exactamente, la Pero palabra dice tristemente, Memo, hoy en día la palabra corrección está tachada, pero bueno, satanizada. Los papás no pueden hoy pegarles a los niños porque eso va en contra de sus derechos humanos. Eso es lo que se nos ha enseñado. Y yo no creo que esté mal hasta cierto punto, pero lo que sí veo que está mal es que la falta de corrección ha hecho a los hijos unos groseros, unos pelados. Perdón por lo que voy a decir también. En Estados Unidos he visto unos videos de mamás que no le pueden poner un alto a su hijo aunque las cacheteen.
Los niños golpean a las mamás y las mamás lloran de impotencia porque no pueden hacer nada. O sea, entonces, espérame, ¿dónde están los derechos de la mamá? ¿Dónde está entonces lo que dice la palabra de Dios? Instruye, forma. Va a tener que haber dolor, pero no puedes crear a un vago en potencia, a un golpeador de mujeres, a una persona que va a ser un asesino. Yo siempre les digo en las conferencias que doy públicas, preferible un jalón de orejas a tiempo que después ir a ver a tu hijo a una cárcel. Preferible. Preferible un jalón de orejas a tiempo, un chanclazo bien dado, a tener que después estar pidiendo perdón a una familia porque tu hijo asesinó a su hijo. Preferible. Y entonces la palabra de Dios nos dice que hay que instruir. Pero ¿en base a qué hay que instruir entonces? Esa es una pregunta que se nos abre en la mente. ¿Qué es lo que hay que instruir? ¿A dónde tenemos que ser instruidos? Yo siempre he creído que tenemos que ser instruidos bajo la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice, la vara de la corrección. La vara de la corrección. No habla que es una vara de formación, habla de una vara de corrección. La formación es lo que tú vas a enseñarle a tus hijos, pero si no aprenden, si no lo hacen a la primera, a la segunda, vas a tener, pero tú ya les enseñaste antes, entonces sí tienes que corregir, siempre. Entonces, por lo tanto, Memo, hoy en día yo he conocido a muchos papás que dijeron, no, yo nunca les voy a pegar a mis hijos, nunca. Y dices, bueno, pues ojalá les funcione, ¿no? Y de verdad que si les funcione, me gustaría mucho alguna vez conocerlos. Y no quiero con eso decir que tampoco los niños tienen que estar moreteados a cada rato, porque no es así. Pero yo quiero que tú regreses un poquito nuestra época, Memo. Nosotros fuimos hijos educados a vara. Fuimos hijos educados a que yo tuve un papá... A chanclazos, sí, la terapia. Totalmente. Hay un video buenísimo en YouTube que se llama La Chancla, ¿no? El documental de La Chancla. Y decían, ¿por qué los hijos de las latinas son tan bien educados? Sobre todo las mexicanas. Y dicen... Lo que realmente hemos encontrado es que ha sido por la chancla. Entonces, ya ha salido un video buenísimo. Creo que eso perdón que te interrumpa, No, Jessy, eso fue antes de ingresar a este siglo, ¿no? Yo creo que esas famosas correcciones que nuestros padres hacían, fíjate que, perdón, quiero aprovechar, cuando yo fui muy azotado por mi madre, mayormente por mi mamá, y yo siempre le pregunté, ¿por qué me pegas? Yo no era una perita en dulce, o sea, obviamente yo... Se te ve. Y siempre llevé vara, y mi madre me pegaba con lo que tuviera, de verdad. Si encontraba una chancla, encontraba lo que fuera, un instrumento, hasta con el sartén creo que me pegó, un leño que encontraba, me daba. Y ya además a adulto le pregunté, bueno, ¿y por qué me pegas? Dice, es que yo fui, y así me crió mi papá, y con esa lección me trajo. Lo vemos mal, pero desafortunadamente pareciese que esa es una forma apropiada. Si no la más correcta, por lo menos sí corregía. Lo que decía, los famosos derechos de los niños, en la actualidad ha restado mucha autoridad a los padres, ha restado mucha autoridad a los maestros en la escuela. Tú eres maestra en las escuelas del nivel que sea. Tú ya no puedes llamar la atención porque estás infringiendo el famoso derecho del niño, pero por ahí decían, bueno, se les exige, se le da los derechos al niño, pero no se le dice, pero tu obligación es esta. Como tú decías, ¿cuál es el derecho de la mamá? O sea, ¿por qué el chamaco le pega a la mamá, cachetea a la mamá y la mamá no puede darle? Porque tú dices, que me lo presten 3 días, ¿no? Y lo pongo 2. Con uno. Con uno. Perdón, ya te interrumpí. No te preocupes. Comentaba hace un momento que fuimos educados, Memo, con una onda de nuestros papás, porque nadie les enseñó a ser papás. Y bueno, y luego tener estos hijos, o sea, que fuimos tremendos, fue muy diferente. ¿Fuimos o fuiste tú? Fuimos, no te creas. Mira, te voy a contar con referente a mis hermanos. Yo vengo de una familia donde mis papás, pues, culturas diferentes. Mi mamá viene de Guadalajara, mi papá viene del Distrito Federal, bueno, de Ciudad de México actualmente. Chilango. Mi papá muere ya hace 12 años, este año va a cumplir 13, ¿no? Pero cuando éramos niños,
fuimos educados bien diferentes. Te voy a contar. Mi hermana es mayor que yo 6 años. Yo nazco 6 años después y después de mí, mi hermano 9 años. Entonces, mi hermana a mí me lleva 6, yo a mi hermano le llevo 9 y mi hermana a mi hermano 15. 15. Súper diferentes. Pero mi hermana y yo, que fuimos las más cercanas, mi hermana es de un temperamento muy diferente al mío, de un carácter muy diferente al mío. Y en un momentito vamos a definir exactamente qué es eso. Pero mi mamá y mi papá le decían a mi hermana, nos decían a las dos, siéntense por favor aquí. Y siéntate, sí mamá, y las dos, sí. Entonces, pero yo ya se me movían las piernitas para andar, ¿no? Entonces mi papá, ahorita venimos, no te muevas, sí, y mi hermanita, Jessy, quédate aquí conmigo. Sí, yo me sentaba, pero a la mera hora, bueno, se iban mis papás y yo agarraba camino. Obviamente soy la que tiene más cicatrices, más fracturas en el cuerpo, porque si no me caía, me atoraba, o sea, siempre toda súper mal, ¿no? Cicatriz Pero como la que tienes en sí, el ve brazo. aquí, tuve una fractura a los 2 años de edad. 2 años. Entonces mis papás, te vas a caer, Jessy, no me caigo. Y rájala, ahí voy, ¿no? Entonces, pues ustedes lo vivieron, ¿no? Cuando Sí, estaba sí, yo sí. chiquitita. Y bueno, siempre torcida de la mano, del pie, actualmente ando chueca porque me caí también hace poco. Pero lo que te quiero decir es que mi hermana le daban una instrucción y mi hermana la seguía al pie de la letra. A mí me daban una instrucción y yo la cambalacheaba hasta que, pero es que se podía también así, y no se podía, ya llegaba yo toda ensangrentada y a la mera hora no se podía. Y después nace mi hermano. Te voy a contar, mi hermana, una mujer de un carácter muy noble, muy tranquila, tuvo una época de rebeldía en su vida que fue la adolescencia, como la mayoría de los jóvenes, pero de ahí en fuera muy relax, ¿no? De ahí nazco yo, imparable. O sea, mis papás de verdad llegaba un momento que me decían, amárrela. El doctor, imagínate cuando me fracturó, al otro día de estar recién operada, yo saltando en la cama del hospital y me caigo de nuevo a quirófano porque los clavos se me botaron. A los 15 días estoy yo trepada, creo que en un columpio, me vuelvo a caer hasta que llegó el doctor y le dijo a mi mamá, amárrela señora, amárrela porque su hija no le va a sanar el brazo. Imagínate el nivel de complicidad, de totalmente diferente mi hermana a mí. Y después nace mi hermano. Frankie, un niño súper tranquilo, pero él muy tranquilo, pero como que con un grado de inteligencia. Él no le interesaban las fiestas, no le interesaba salir. Él, por ejemplo, nosotros le decíamos, Frankie, va a llegar un artista que mira, que para que vayas con los chicos de la iglesia. No puedo, es que, ¿qué crees? Me inscribí a un concurso de física. Y nosotras, ¿es neta? Sí, tengo que estudiar, tengo asesorías de química porque me voy a ir a un regional. Y yo así, sale, bye, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué onda con mi hermano? O sea, como que no es normal. Hoy en día, los tres agarramos caminos muy diferentes. Mi hermana es pastora, es licenciada en Ciencias de la Educación, pero Dios la llama al pastorado. Mi hermano es médico, está estudiando ya su residencia en Ciudad de México. Y yo, por gracia de Dios, literal, por vil gracia de Dios, soy licenciada en Psicología. Pero ¿sabes algo, Memo? Los tres temperamentos, carácter y todo, personalidades diferentes, pero mis papás tuvieron que ser muy habilidosos para educarnos a 3 hijos que parece que se los regalaron de maneras totalmente distintas. Yo te comentaba hace un rato que mi mamá, los papás, y este es un tip mamás para ustedes papás, yo siempre pues fui la segunda y entonces yo veía que mi mamá le ponía mucha atención a mi hermana porque mi hermana siempre fue como más enfermiza, fue la debilucha de la casa y pues yo siempre fui gordita y bien entrona. Entonces mi hermanita siempre tenía sueño, tenía debilidad, cansancio. Entonces mi mamá llegaba y le decía, Verita, buenos días, mi niña, ¿quieres esto de desayunar? Y mi hermana, no. ¿Y quieres sándwichitos? No. ¿Quieres un hot cake? No. ¿Quieres molletes? Bueno. Y ya, ¿no? Y llegaba mi mamá y decía, hice molletes, y yo bien emocionada. Hasta que un día le dije a mi mamá, ¿y por qué, mamá? Pero yo con un pesar, ¿eh? Le decía, mamá, ¿pero por qué tú a mí nunca me preguntas qué quiero? Y mi mamá, su respuesta fue, ay, mi niña, es que yo a ti todo lo que te digo quieres. Entonces, lo primerito no hay que problema. te digo, conmigo no había bronca, ¿no? Entonces, mi mamá, para que yo no me siguiera sintiendo mal por esa situación, lo que hizo fue agarrar y entonces, sin que yo me diera cuenta, le preguntaba a mi hermana, Verita, ¿quieres esto? No. ¿Quieres? No se me antoja. ¿Quieres huevito? Bueno, con jamón. Entonces llegaba mi mamá, ya sabía mi mamá que Bere quería huevo con jamón y entonces me decía a mí, gordita,
¿quieres un huevito con jamón? Sí, mamá. Entonces yo estaba súper emocionada porque habían hecho el huevito de jamón, porque yo quería huevito con jamón. Entonces, hace cuenta que mi mamá... Viviste engañada. Todo el tiempo. Por eso sigo yendo a terapia. ¿Y sabes algo? Ahí puedo entender que de verdad la parte de la habilidad que Dios le da a las mamás, a los papás, para poder quedar bien con los hijos. Esa frase es muy peligrosa, pero quedar bien con los hijos o quedar con una parte o sea, que a los dos hijos, a las dos partes hay una complacencia, ¿me entiendes? O sea, yo complazco a mi hija y a mi otra hija para que no haya un roce entre ellos. Yo veía, por ejemplo, en la historia de la palabra de Dios, David fue un monarca, David fue un rey, pero también David, yo creo que le falló una parte como padre, le falló una parte, a tal grado que él empezó bueno, más bien, uno de sus hijos se levanta en su contra. Sí. Uno de sus hijos se levanta en su contra y a tal grado que lo quería matar. ¿Te imaginas? Un propio hijo. Y pero entonces, eso ocurre en la actualidad ahí. Claro, por supuesto, ¿no has oído cuántos hijos quieren la herencia de los papás a fuerzas o porque ven que los papás no están bien y empiezan a buscar gente para que atestigue en contra de los papás para ciertas cuestiones? Tú dices, ¿eso puede ser posible? ¿Cómo hay hijos que ponen en contra a sus papás con sus propios hermanos? Meten lo que le llamamos cizaña, meten incluso con la propia familia. O sea, es muy triste, Memo. O a veces la esposa, ¿no? Eso es una cosa terrible también. Pero terrible. Son otros temas Sí, que sería sí. bueno tocarlos. Pero, ¿sabes algo? Yo aquí creo que es bien importante comentar. Cuando la palabra de Dios nos dice, instruye al niño en el camino, sí nos habla de que existe un camino. Y la Biblia me dice a mí también que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Tú tienes que instruir a tus hijos bajo lo que es el precepto de la palabra de Dios. La palabra de Dios, mira, ahorita no recuerdo el salmo, pero es uno de mis salmos favoritos cuando dice que la ley de Jehová es perfecta, dice que convierte el alma. Salmo 19. Gracias. Entonces dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice, los mandamientos de verdad de Jehová son verdad, todos puros. Entonces, y esta parte que tú dices, wow, a lo mejor es difícil, pero al final de cuentas todo trae un sacrificio que vale la pena. Cuando tú ves a tus hijos realizados como profesionistas, como buenos padres, como personas de bien a la sociedad, personas de bien, mira, ok, ya tu hijo no pudo estudiar una carrera, va, pero es una persona que hizo un bien a la sociedad, que es una persona que a lo mejor es el mejor barrendero, pero es el mejor barrendero. Es el mejor haciendo lo que está haciendo, pero es porque tú sabes que lleva tu sello, que lleva tu sello. Nosotros como hijos, Memo, y te voy a contar un chisme buenísimo. En la escuela, yo trabajo en un bachillerato, no voy a decir en cuál para no quemar, pero en ese bachillerato hubo un problema. Mis alumnos son, al final cuentas, jóvenes, ¿no? Segundo semestre, te estoy hablando de un grupo de entre 15 y 16 años. 16. Bueno, la cosa que es vienen que saliendo de la adolescencia o están en la adolescencia. Están en la adolescencia y es la mera etapa de la efervescencia juvenil y de las hormonas. Ay, Dios mío. Entonces, obviamente, yo estoy al pendiente de todos. ¿Qué onda? Bájate. O sea, eso no se hace siempre, ¿no? Pero me encanta porque después de que los regaño horrible, ya los abrazo. Le dije, es que yo te amo. Sí, maestra, está bien. Bueno, X. Un día, la directora empezó a llevar su coche y se le hacía muy fácil dejarlo estacionado ahí en la escuela, ¿no? Bueno, pues no crees, Memo, a lo mejor es una travesura para ustedes, como lo fue para mí. Yo me reí mucho al momento. O sea, nos reímos, pero tuvimos que dar una disciplina. Porque estos se metieron al coche de la directora, que es un Tsuru, pues entonces quitan la velocidad y entonces el coche, como iba en bajada, lo movieron, pero todavía se dieron el lujo de echarlo de reversa, voltear el volante y avanzar el coche. ¿Te imaginas? Es una calle en bajada. Imagínate que el que iba al volante no lo hubiera controlado y se va contra otros coches, contra alguien que fuera pasando. Es un accidente. Claro que para ellos, todavía lo filmaron, Memo. O sea, todavía se filmaron y sale el momento donde están todos filmados. O sea, obviamente por ese video casi los expulsan a todos los que estaban ahí, ¿no? Entonces mueven el coche y todos, ¡ja, ja, ja! La directora cuando se da cuenta que mueven su coche dice, ¿quién no vio mi coche? Y todos corrieron, ¿no? Entonces obviamente revisamos el video
porque una de ellas dijo, yo tengo el video directo. Bueno, pues imagínate, revisamos el video y vemos el nivel de imprudencia. Al otro día, obvio, se manda a llamar a los papás. No era, créeme, y eso lo hablamos con la directora, me decía ella, no era mi coche, Jessie. Es que el atrevimiento de estos chicos de agarrar algo que no es suyo. Nosotros como hijos fuimos educados, Memo, y eso te lo puedo atestiguar. Si yo me encontraba este lapicero, yo no podía llegar a decirle, ay, me lo voy a llevar, porque me dice mi papá, y ese lapicero, es que estaba ahí, no es tuyo, no, es porque es de alguien, va a regresar por él, déjalo. Y así fuimos educados, que si este lapicero no es mío, es porque es de alguien, y entonces si yo me lo encuentro, no es de que ya tengo lapicero nuevo, es que es de alguien, y ese alguien va a regresar. Y entonces, imagínate el hecho de que estos cuates vieron que estaba el vidrio un poquito abajo, metieron la mano, abrieron el coche, se treparon. Fue una travesura. Nos reímos muchísimo, claro, sin ellos presentes. Yo decía, estos chamacos, imagínate. Pero mandamos llamar a los papás. ¿Y sabes cuál fue el argumento de los papás? ¿Para qué dejan el coche abierto? Úchala, que me prendieron la mecha. Les dije, ¿es en serio? ¿Es neta? Que señora, discúlpeme, pero al rato porque un vecino deje su casa abierta y su hijo se meta a agarrar la bolsa, ¿para qué la deja abierta? ¿Eso es verdad? Y que estamos criando vagos. Totalmente. Estamos criando vagos. No puede ser posible que justifiquemos a un hijo en algo que no tiene justificación. Memo, imagínate, gracias a Dios no pasó nadie, gracias a Dios controlaron el coche, pero si no, y si mis niños se me estampan, la responsabilidad de nosotros como escuela, y aparte los daños, ¿tú crees que ellos ya habían salido, era su hora de salida, pero nosotros tenemos 3 salones, entonces ya había salido segundo semestre, quedaba cuarto y quedaba un grupo de regularización, y entonces en ese momento cuando salen los chicos, hacen la travesura y todavía las risas, después sale cuarto semestre, ya habían pasado todo esto, ya los habían regañado, pero llegan los papás y al otro día su frase fue bueno, y si ya había pasado, ¿por qué hasta ahorita nos mandan llamar? La directora me comenta que en alguna ocasión ya habían agarrado su coche para tomarse fotos y de repente se subían al coche. O sea, era un surito, ¿me entiendes? Pero era así como que, aquí en el coche de la directora, y se timbraban la selfie, o sea, una tontería. Entonces la directora les dijo, dejen de hacer esas cosas, bájense de mi coche. Y los papás todavía diciendo, ¿pero por qué hasta ahorita? Que señores, la primera, la directora les dijo, se las estoy pasando, pero no va a haber una segunda. Entonces la segunda fue el día que mueven el coche, los papás indignados, porque no habían hecho nada antes. Me molesté mucho. Le dije, no señores, no es así. Nosotros tenemos que tener la formación de verdad de hacer que nuestros hijos, así como les premiamos por algo bueno, también darles un castigo cuando es algo negativo. Correctivo. Definitivamente. Ahora, el castigo no quiero decir que te voy a poner en medio de corcholatas, ¿no? Y de un hormiguero. Te estoy hablando de que existen 2 tipos de castigos y esto me gustaría mucho que tomen nota. Existen 2 tipos de castigos, un castigo positivo y un castigo negativo. El castigo positivo es quitarle algo agradable al organismo. Por ejemplo, a tu hijo. ¿te gusta tú eres mi hijo? Entonces, si hiciste algo malo, ¿a ti te gusta el celular? Papacito, ¿me das tu celular? No, te estoy quitando algo agradable para ti. Un castigo positivo es te voy a quitar algo que a ti te agrada, te voy a limitar de algo que a ti te gusta. No hay salidas, no hay celular, no hay televisión, no hay internet, y hazle como quieras. No hay nada, ¿me entiendes? Te estoy quitando algo agradable. Castigo negativo es dar algo desagradable. Así, perfecto, ¿no lo hiciste, pues ¿qué crees? Esta semana vas a lavar los trastes. ¿Qué joven le gusta lavar trastes? Bueno, a mí me encanta lavar, no sabes, es mi relajación de la vida. Qué bueno que me lo dices. En serio, Memo. A mí ponme un lugar donde yo se queda una semana los trastes sin lavar. No. Así que eres bienvenida. No, gracias, y lo haría con mucho gusto. Elige el día. No, en serio, me gusta mucho tener un agua con jabón y cloro. Si no tiene cloro, no están limpios, ¿eh? Y entonces lavar. Cuando estoy muy estresada, corro a lavar trastes y eso me relaja mucho. Pero entonces, a los jóvenes, ¿qué joven le gusta lavar trastes? ¿Qué joven le gusta lavar al perro? ¿A qué joven le gusta, no sé, a lo mejor barrer el patio lavar diario? El baño. Definitivamente. Entonces, dar algo desagradable al organismo. ¿No te gusta? Papacito, pues esta semana lo vas a hacer. No, pero ¿por qué? Porque yo soy tu madre, porque yo lo digo, porque no hiciste algo correcto, porque tienes que recibir instrucción. O porque eres el responsable del lugar, ¿no? Así es. O sea, yo como padre, yo soy la autoridad, yo soy aquí el que da las órdenes, mientras
estés bajo mi techo. Así es. Y entonces, Memo, esto es súper importante porque hemos creído y hemos crecido con una sociedad permisiva. Totalmente. Con unos padres permisivos. Ay, ¿qué tanto? Pero nada más lo movieron poquito. Sí, claro. Lo movieron poquito porque nos dimos cuenta y porque bendito Dios el chavito que iba al volante no fue tan tarugo. Pero ¿qué hubiera pasado si no? ¿Me entiendes? Y, bueno, ok, yo les digo, va. O que no se le amarró el volante porque luego agarra llave. No, ay, cállate, no, imagínate. Porque siendo Se así le va, no lo contamos. Y luego, y ahora, esto es súper importante mencionarlo. Yo veo que existe una sociedad de papás que han estado metidos en un ambiente laboral y han descuidado un ambiente de casa. Han descuidado la parte de la formación. Total, mientras el niño, ya no llores, mi amor, toma el celular, ¿me entiendes? O sea, yo te permito el celular, agarra la tablet y... Entonces, yo, cuando es el 10 de mayo, yo siempre felicito. Mamás, muchas felicidades y a todas esas tablets, iPads, computadoras, que también la han hecho de niñera y de mamá, muchas felicidades, porque ya no hay instrucción, ya no hay. Entonces, hoy en día, el niño crece educado por un celular, el niño crece educado por una tablet. No, pues hemos visto a los niños de, ¿qué te gusta? ¿3 años? Manejando las Subiendo los 2, 3, pasando los 2 años, niños con un equipo de una tecnología, de una tablet, yo no conozco qué tantos instrumentos hay, aparte del teléfono, una tablet, hay iPhone, hay no sé qué más, iPod, pues bueno. Es increíble eso como el niño, el pequeño está... Cosas que... Y a veces pudiese parecer que uno es obsoleto ya en la tecnología porque ya no lo manejas con esa habilidad. Pero esos niños justamente están manejando ese equipo o un juego, se meten mucho en los juegos. Pero aquí es el peligro es ese, el que tú acabas de mencionar. Muchos papás lo hacen para que no me moleste el niño. Deslindarse de responsabilidades. Deslindarte de responsabilidad o estoy ocupado. O estoy viendo un programa de televisión. La novela, no sé cuántas novelas están pasando ahora en las televisiones. No te hagas, bien que ves. No, yo me quedé en Los ricos también lloran. Ay, sí, tú. Y eso que nada más lo veía porque pasaba por las ventanas de los vecinos. Es como para decir, si no tanto no me molestes, pero sí estoy ocupado. Sí. Ahora ya tengo un pretexto para decirle a mi hijo, mira qué bien, pero como estoy ocupado, toma mi teléfono. Así es. Bueno, estamos hablando acerca de la educación de los hijos. Creo que todavía estamos en la parte introductoria de lo que queríamos tocar. Sí. Que es un tema muy profundo y obviamente hay muchas aristas de dónde ver, ¿no? Hay papás que pudieron haber tenido una paternidad muy light, que tuvieron unos hijos súper portados, y hay quienes la padecemos, ¿no? Que sufrimos. Pero a veces quien sufre son los papás que pretenden tener unos buenos hijos. Porque luego hay papás que les da igual si el hijo llega o no llega, si va o viene, ¿no? Pero bueno, estamos en este tema de la educación de los hijos. Tomamos como base en esta mañana que invité a la psicóloga Jessica Santillán González a platicar sobre este tema que llama mucho la atención y que nunca dejará de ser importante, un consejo para los papás que tienen niños pues pequeños. ¿Cómo hasta qué edad pudiéramos rescatar a los hijos? Uy, Memo, siempre. Eso es una excelente pregunta. Alguien me decía, ¿hasta qué edad le puedo dejar de disciplinar a nuestros hijos, no? Bueno, la disciplina es algo que se va fundamentando en la casa y dependiendo el nivel o el peligro de la situación. Siempre los niños desde chiquititos, desde que están amamantando, tienen que ser educados. El hecho de que, por ejemplo, un niñito ya le agarró la forma de que de repente la mamá le está amamantando y de repente la cachetea o le jala el cabello, en ese momento es no, a mamá no. ¿Me entiendes? Eso no se hace, eso es incorrecto. Que a muchas personas les causa gracia. Mira, va a ser canijo este chamaco, bien golpeador como su padre. Y entonces,
golpeador, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces, y son niños que desde chiquitos los puedes ir educando. No son niños. Los niños, los hijos, tienen que ser educados desde pequeños. La edad en la que los niños van formando su carácter es a partir de los 4 a los 9 años más o menos. De 4 a 7 es la parte más fuerte donde ellos son educados en su carácter y van formando su autoconcepto. Y entonces, durante la vida, es importante mencionar esto, Memo. Por ejemplo, cuando tú conoces, en tu caso, bueno, en el caso de una... No me... Ok, voy a mencionar otro. En el caso de mis papás, ve, mi mamá, está bien, una está bien. mujer... Soy tu conejito, soy tu ratón de Mira, por laboratorio. ejemplo, ¿cuál es el tipo de temperamento que tú manejas? Eso es importante saberlo y manejarlo. Existen 4 temperamentos básicos. Sí. Colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Haciendo referencia a estos, en breve te comento, sanguíneo es una persona muy vivaracha, muy audaz, ella no se le cierra o sea, ella es rapidita, ¿me entiendes? Colérico es un poquito contrario porque es enojón, viene la palabra cólera, el de todo explota, hace muina por todo y de todo se altera. Melancólico es Colérico aquella persona... como Pepe Arana. Más o menos, no tanto, él es un colérico extremo. No, pero por ejemplo, una persona melancólica... Hay que llevarlo a terapia. Esos casos todavía no los puedo atender yo, pero No, no me da la capacidad. Ni modos, Pepe Arana. No hay ayuda para ti. No, pero por ejemplo, sí, en un caso, existe el tercer tipo, es el melancólico, y el melancólico es aquella persona que es como más pausada, es como que todo es el amor, la vida, el sol. Sí, tiene que ver con esta parte de es que el amor lo importante, es que wow, el sol, ¿me entiendes? Exacto. Esta parte. Y el flemático es esa persona pasiva, lenta, todo lo pospone. Ahorita hay tiempo, ¿me entiendes? O sea, siempre le pide un permiso al otro un pie al otro para avanzar. Es lento, es quietos, no hay problema. Entonces tienes que identificar. Tú puedes decir, oye, yo tengo de los 4. Claro, todos tenemos de los 4 en mayor o en menor grado. Si me lo preguntas, o más bien si me lo dices, si me lo permites, mi temperamento es sanguínea, colérica, melancólico, flemática. O realmente, Santo últimamente Dios. he estado sanguínea, colérica, sanguínea, flemática, melancólica, ¿no? Entonces, de repente, porque las mujeres somos muy cambiantes, pero yo soy muy sanguínea, colérica. Esas son mis 2 principales. De las que te dije, ubica cuál estás tú. Dime, quémate en público. Ok, yo soy como esas personas que dices, le voy a pedir permiso al pie izquierdo ¿Flemático? para... Ok, ¿eres flemático con qué otro? Ay, Dios. No me había puesto a pensar. Bueno, entonces ve. Colérico. Ok, Colérico. flemático, colérico. Date, okay. Todavía tengo salvación. Todavía hay chance. Ve, yo soy sanguínea, colérica, Memito es flemático, colérico. Sería muy difícil que a lo mejor pudiéramos interactuar, porque yo, por ejemplo, la sanguínea esa, vamos a hacerlo, sale, pero ya, ahorita, ¿cuáles? En caliente. No, hombre, hay tiempo, mira, vamos a planearlo. Y no, es que ya se tiene que armar, ¿me entiendes? O sea, imagínate una lucha de un sanguíneo contra un flemático de un... No, oye, Problemas, igual a problemas. Claro, ahora, no quiere decir que el sanguíneo sea mejor, porque el sanguíneo tendemos a hacer todo a cómo va, ¿me entiendes? Y después dijimos, bueno, a ver, nos limpiamos, pero salió. Me regreso. ¿Entiendes? Exacto. Me regreso. Y el flemático es totalmente cauteloso. No, mira, vamos a hacerlo así, no, pero sabes que no, esa mejor no, porque puede haber esta consecuencia. Y el sanguíneo no, el sanguíneo a cómo va, pero que sacamos la cosa, ¿no? Aunque lleguemos raspados y como quieras, pero lo sacamos. Y en tu caso, a lo mejor tú eres más planificador, no es por así, piensas tus palabras 2, 3 veces. Yo veo, por ejemplo, siempre has traído tus hojitas impresas cuando he venido, siempre traes así como que tus escritos, vamos a tratar de esto. Aparte de eso, antes para hablar, tardo en contestar porque... Claro. Me dice, porque hablan despacito. No, es que tienes que pesar lo que vas a decir. Claro. Sanguíneo, ¿no? El sanguíneo contestamos, después dijimos, chin, se me salió. ¿Me entiendes? Ya ni modo. Sí, claro. Después digo, la torre, ¿cómo lo compongo? Bueno, pero no es como siempre el siglo como yo opino. Hoy porque estoy de malas, ¿no? Entonces, realmente no es que un temperamento sea mejor que otro. Es que todos claro, somos claro, diferentes. Ahora, imagínate, Memo, por favor. Tengo una amiga, de mis grandes amigas, tiene un hijo que me encanta porque me dice ella, Jessica, ella es muy lenta. Y así como de, ay, amiga, ella es flemática. Ella no tiene otro temperamento. Superlativo. Sí, pero entonces tiene un hijo
que su hijo es literal como ella, pero échale que es flojo, aparte, ¿no? Porque mi amiga es flemática, pero ella es lenta, pero hace las cosas. Oye, ella es muy limpia y muy todo. Pero él, su hijo, eso es una cosa. Tiene el niño 9 años, 11 ya. Pero el niño es pasivo. Y aparte, como era el niño es güero, rubio, de ojo claro. Entonces, en el kinder, las niñas le hacían el trabajo. Las maestras le ponían, aunque no trabajara, la estrellita. Me dice, amiga, es que yo veo que mi hijo no aprende. Y me dice, siempre tiene aquí todo. Le dije, amiga, es que tu hijo sufre del síndrome del niño güero. Me dice, ¿eso existe? Le dije, no existe. Pero como tu hijo es tan bonito, todo le facilitan. Todo le facilitan. Entonces el niño, o sea que los que créeme, no somos güeritos ya, no, con razón. tenemos que Oye, fregarle duro. con razón, mi promedio no pasaba de 7. Ahora entiendo. Mira, entonces este niño es buenísimo porque un día se le acabó el encanto del niño güero, ¿me entiendes? Y ya creció, entonces el niño güero, tú sabes que cuando hay niños que son bien bonitos de chiquitos, pero cuando crecen, es como que dices, ay, es como que se agarra una forma media rara el niño güero. Entonces el niño cambió, pero el niño ahora es flemático, en flojo, en potencia. Entonces me dice ella, oye amiga, es que tú no sabes cómo me desespera que yo le pregunto algo y me tarda en contestar. Y ella hablaba todo lo que le molestaba de su hijo y volteo y me le quedo viendo y le digo, güera, tú eres igual, güey, Nita, ¿no te has dado cuenta? Y se queda y me dice, sí, ¿verdad? Le dije, entonces, el niño tiene toda la herencia del temperamento de su madre. Claro. Y ahora, aunado con el temperamento del papá, que el papá es medio agresivo, el papá es muy agresivo, entonces de repente el niño cuando la mamá le dice, hace esto, y lo para, ¡nah! El niño explota. Entonces le dije, ahora sí, mándame a la terapia, 3 cachetadas para que yo me lo acaricie. Y entonces el niño empezó a componerse ciertas cosas, de que, a ver, piénsale. 3 cachetadas con ese imagínate con las instrumento. manos. Pero ve esto, Memo, esto es súper importante mencionarlo. Los temperamentos son muy importantes a la hora de educar a tu hijo. No es lo mismo que tú le pongas una disciplina a un sanguíneo que a un flemático. No es lo mismo. No es lo mismo que tú disciplines a un hijo, por ejemplo, como mi hermana que era bien melancólica, bien, no, mamita, no le pegues a mi hermanita. A mí que me pusieran un temperamento que yo era súper activa. Mi mamá, su castigo era, siéntate. A ver, ahí quiero, vamos a continuar con la idea. Solamente quiero comentar que esto que está comentando Jessy viene en razón de en qué edad se puede forjar su personalidad, y la pregunta va enfocada en cuanto al carácter y temperamento, por eso estamos tocando ¿no? Por eso, estás tocando los temperamentos, sí, flemático, sanguíneo, melancólico y colérico. Estamos hablando de eso, estamos hablando de el temperamento. ¿Cuál es la edad en que los padres podemos dejar la huella en los hijos? Porque utilizamos muchas veces el proverbio del mundo que dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Yo le preguntaba a Jessy y le decía, bueno, ¿cuál es el momento que los hijos pueden ser rescatables? Me dice, siempre los hijos pueden ser rescatables, ¿no? Siempre. O sea, porque hablando de la edad de los 4 a los 9 años que dice Jessy como psicóloga, que es cuando nosotros como padres, es el momento preciso para, ahí nosotros vamos a dar cuenta cuando nuestros hijos, cómo van a ser de grandes, ¿es verdad? ¿Cierto? Definitivamente. Lo que nosotros logremos meter en su vida, en su personalidad, eso va a ser lo que adelante lo va a formar. Entonces, volvemos a caer en lo del temperamento y cómo, lo que venía mencionando tú. Me encanta, dijiste una frase buenísima. El dicho popular, ¿no? Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Yo no sé mucho de plantas ni nada, pero yo he visto que cuando una plantita empieza a crecer y crece chueca, ¿qué es lo que hacen, Memo? ¿Recuerdas? Ponerle un palito para que le enderece. Ándale. Bueno, eso se llama disciplina. Si yo estoy viendo que mi hijo es agresivo, rájala. Si yo estoy viendo que mi hijo va como que es muy flojito, te enderezo. Aunque dicen por ahí, es que ya hay una malformación. Sí, a lo mejor el tronco ya quedó chipotudo, pero enderezaste. ¿Me entiendes? O sea, aquí es enderezar. Me encanta porque me dicen, ¿hasta qué edad podrías? Hay personas que dicen, no, es que la gente no cambia. Yo estaría en contra de eso, estaría en contra de mi carrera si yo dijera la gente no cambia. La gente cambia, claro que la gente cambia. Si la gente tiene la disposición a cambiar, cambia.
Sí, mira, por más, yo siempre les digo en terapia a mis pacientes, digo, para que tú vengas a terapia necesito 2 cosas. La primera es tiempo, que tú tengas ganas, porque aunque yo te traiga, reviva al mismo Freud, aunque yo te traiga Maslow y a Rogers, a quien quieras. ¿Y quiénes son esos tipos? Los principales ponentes del humanismo, Así como ¿no? Freud, lo he oído. Bueno, Freud fue el psicoanalista, el sí, padre sí, de la sí, psicología, así es. y bueno, Rogers y Maslow son el humanismo. Maslow. Y entonces, por más que yo te traiga a los mejores ponentes, a los precursores de esta onda, a los que formaron esto, si tú no quieres cambiar, si tú no quieres ayuda, de nada va a servir. Absolutamente de nada. Entonces, esto es algo súper importante porque toda persona puede cambiar cuando él quiera cambiar. Y cuando ya el hijo está viendo que de repente está teniendo un problema, mira, tengo un paciente que yo lo quiero mucho, pero es un paciente que cuando él se entera que su mamá está enferma de cáncer y un cáncer muy agresivo, él para que no se dañara, él se metió en la onda del videojuego. Entonces él toda la vida, y la mamá, para que su hijo no se dañara, también le complacían todo lo que eran los videojuegos, consolas, todo lo mejor tuvo él, ¿no? Entonces el niño un día se enamora, ya grande se enamora, y entonces quiere empezar a socializar con su novia, pero su mundo era su novia, él y su novia, pero la novia era una chava muy sociable. Entonces la chava quería salir con sus amigos y con el novio, y el novio nada más quería tenerla a ella. Y entonces ella le decía, por favor, convive. No, es que... yo me sentí incómodo, y entonces de repente me fue a buscar hace como 3 semanas, yendo a terapia, me dice, necesito que me ayudes a ser sociable. Estoy encerrado en una sola persona y no quiero. Cuando me dijo eso, y no quiero eso, dije, de aquí soy. Él no quiere esa vida. Entonces, si él no quiere esa vida, es porque él está buscando un cambio. Todo hijo puede cambiar en el momento que se decida. Ahora, no que él decida, aun cuando ya sean grandes, mientras viva en tu casa, tú tienes que poner reglas. ¿Sabes qué? Sí, pero ya soy mayor de edad. Sí, pero vives en mi casa, y en mi casa hay hora de entrada y hora de salida. Aquí se come a las 2, aquí se come, ¿entiendes? Cositas que tienes que ir formando. ¿Eso se llama formación? No, perdón. Continúa. No, dime. Es que sí, es verdad, ¿no? Que en casa somos autoridad, tanto la mamá como el papá tienen la misma autoridad, claro, en el sentido de la responsabilidad con los hijos, y a veces el hecho de consecuentar o de consentir tanto a los hijos, hace años tú decías, aquí se come a tal hora, y bueno, o vas a comer lo que hay. Ajá. ¿Cuántas mamás le preguntan? Están los papás y dicen, aquí está la comida, y el hijo dice, no me gusta, y se paran a hacer otro, ¿no? Pero bueno, te puedo ofrecer, tengo en el refrigerador esto y esto. No me gusta. Tengo carnes, eso es un daño, ¿no? Sí, ese es un daño, mi amor. Te voy a explicar por qué. Porque el niño se empieza a sentir merecedor de todo. Y un día va a tener que irse a vivir a otra casa. Un día va a tener que convivir con alguien más. Y tú tienes que enseñarle a tus hijos que lo que hay en casa es lo que se puede adquirir. Ahora, espera. Lo que se debe comer. Claro, ahora, tampoco quiero hacer esto más grande, pero sí quiero, por ejemplo, que hay momentos en que tú puedes consentir a tu hijo. ¿Me entiendes? A lo mejor tu hijo sacó una muy buena calificación y entonces, ¿qué crees? Diferente. Sí, claro, pero la cosa está aquí que desde siempre la mamá consecuentó o el papá permitió. Típico. Mi hijo no va a barrer ni a trapear porque él es hombre, que lo haga la mujer. Es verdad. ¿Entiendes? Y entonces el hombre rascándose la panza viendo la tele, y sírveme agua, y tráeme esto, y ahí anda la chamaquita, no, espérame. O sea, no quiero tampoco hablar de una igualdad, no te voy a hablar de eso, pero sí te voy a decir que tú como papá tienes que enseñar a tus hijos que no hay criadas en casa, que tienen una responsabilidad. Los hijos, mínimo, la responsabilidad que ellos tienen que tener es atender su cuarto, tender su camita, limpiar su cuarto, eso es lo mínimo. No de que no, pues mientras él haga su cuarto, no, eso es lo mínimo. Y tienen que tener una responsabilidad en casa. Yo a mis alumnos, a mis pacientes que necesito trabajar con ellos, por ejemplo, lo que es, se me acaba de ir la palabra, una terapia conductual, les hago como un calendario del día,
y les pongo actividades. Por ejemplo, el niño siempre tiene que tener aseo personal. El aseo me refiero a baño, lavarse las manos después de ir al baño, antes de comer, asearse los dientes, eso es siempre, ¿no? Como eso es, siempre tiene que tenerlo, y lo que también siempre tiene que tener es la limpieza de su cuarto. Siguiente punto, a lo mejor ahí empezamos ya las cosas que están mal. El niño no hace tareas en clase. Bueno, entonces, por ejemplo, trabajar en la escuela. No le gusta hacer las tareas en la casa. Bueno, hacer la tarea antes de las 7 de la noche. Tiene que tener una responsabilidad en casa. Eso de responsabilidad de casa es extra a la habitación. Entonces, por ejemplo, el lunes le toca al niño recoger los trastes de la comida. El martes le toca lavarlos. El miércoles le toca sacar la basura y llevarla a la esquina. El jueves, ¿me entiendes? Así, cada uno. Entonces me dicen, es que a mí no me gusta, pero es que tienes que hacerlo. Se llama formación. Y entonces las mamás como de repente me dicen, wow, ¿qué hago con esto? Las mamás califican junto con los papás en la noche. Si se bañó, si es, ponen estrellitas. Y entonces como son niños, bueno, les digo, son 25 estrellas que tú tienes que tener. Si tú me traes 21, vas a tener el premio. Y el premio Pasaste. es, claro, y el premio va a ser, no sé, a lo mejor en vez de, porque los papás todos los fines de semana, el niño se portara bien o no se portara bien, de ley es McDonald's. ¿Y cuándo se gana las cosas? ¿Y cuándo se gana las cosas el niño? El niño tiene que aprender que las cosas se ganan, que las cosas se necesita trabajar para obtenerlas. Conocí a una persona que cada vez que iban a Sam's Club, aparte de la despensa era de ley, haz de cuenta que era la caja de leche de la niña, tráete un peluche de Sam's. Ahora, escúchame, tú sabes que los peluches de Sam's no son peluchitos, son peluchones y por lo menos son 400 pesos. De mi tamaño. Era mínimo. Entonces tú agarrabas el peluche y era mínimo, porque ya era como que la leche de la niña. Entonces la niña siempre salía con su peluche y yo una vez le dije, ¿y qué ha hecho la niña para ganárselo? No, pues no, es que su papá se lo compra, porque como su papá tuvo muchas carencias, entonces vemos que los papás están tratando de tapar algo que ellos que no tuvieron, darle todo a los niños. ¿Y sabes qué estás haciendo? Criando unos niños malcriados. Y mi peluche, el problema fue que un día al papá le corrieron de la empresa y ya no había peluche. Y entonces la niña, horrible, porque nunca se lo ganó. Todo le dieron. Todo se lo merecía. Todo se lo merecía. Desde su perspectiva Así infantil. es. Pues este es un tema que la educación de los hijos es algo que de muchas opiniones, ¿no? Muchas. Definitivamente sí. De muchas responsabilidades. Prácticamente nos quedamos en la primera parte. Educación de los hijos, y la pregunta iba enfocada a el primer tema que tocamos era la edad en que se pueden forjar su personalidad. Porque esta es una responsabilidad de los padres. Uh-huh. Cuando estemos delante de Dios, me va a decir a mí, Uh-huh. en este momento, te di 2 hijos, ¿no? Uh-huh. A ver, en el primero, ¿cómo? Obviamente, Dios sabe todo, ¿no? O sea, pero yo tengo que responder. Uh-huh. El por qué. Las razones de por qué yo actúe de esa manera. Sí. Sí. Y lo mejor o lo peor es que no tendremos una excusa que uno, o sea, como decimos, no vamos a poder defender lo indefendible. Así es. Y sabes que Así es. para mí esto de ser padre sí me causa mucha, me deja con ese sabor de decir, ¿qué responsabilidad tengo? Uh-huh. Yo como padre sé que tengo una responsabilidad. Y veo el comportamiento de mi hijo, digo, y lo califico, ¿es bueno o es malo? Y en ese calificar, yo digo, él es así porque quizás, allá me quiero amarrar el dedo, Uh-huh. porque quizás así fui. Algo que me dice mi hijo, yo soy de mi carácter, mi temperamento, que soy ¿qué? Flemático, colérico. Es verdad. Ya con la edad le he ido bajando a lo colérico, a lo flemático voy aumentando. Cada vez pido más permiso para levantar una mano. Pero luego me dice mi hijo, oye, ¿por qué contestas así? ¿Y sabes qué me dice? Porque este es otro problema. Ajá. Me dice, ¿por qué? Porque tú eres así.
y de repente un padre le dice, pues sí. Y esa es otra pregunta, o sea, ¿tiene razón o no tiene razón mi hijo para decir, yo contesto así golpeado y entonces él tiene el derecho a contestar golpeado también? No, no tiene derecho. No tiene derecho. No tiene derecho, pero hay un problema aquí que es lo que él ha aprendido. Exactamente. No tiene derecho, pero es lo que ha aprendido. El niño creció en un ambiente de golpes, pues él va a crecer siendo educado, creyendo que es lo correcto. Es lo correcto, pero no tiene derecho a hacerlo. Ah, ok. ¿Me entiendes? No. Hablando eso de hacer lo correcto, fíjate que tuve una compañera de trabajo y una buena compañera. Ella me decía que cuando era niña, su padre le pegaba mucho a su madre y todo el tiempo la golpeaba, hombre macho, ¿no? Y cuando ella se casa, dice que su primer día de matrimonio, pues llega a la casa con su esposo, no ocurrió nada, pero el segundo día ella dijo, o se decía a sí misma, dice, bueno, ya llevamos tantos días y no me ha golpeado. Entonces, ella dice que su consciente y subconsciente esperaban esa golpiza que el padre le daba a la mamá porque ella lo había aprendido. Y para ella lo correcto era de que la mujer tenía que ser golpeada porque era lo que aprendió. Claro. Entonces, decíamos, ¿no? O sea, si el hijo contesta golpeado es porque dice, es que tú me enseñaste así. Y es mi pregunta, o sea, ¿tiene derecho o no tiene derecho? Bueno, quizás no tenga el derecho, ¿no? Pero es lo que aprendió. Y desafortunadamente tendré que ir a terapia. Te espero, con gusto. No, pero no, sí. Es un tema... Ahora yo quiero, nada más, permíteme, Memo, Adelante. yo quiero hablarle a la audiencia. Por favor, quiero que te quede bien claro algo. No te tengas miedo a ir a terapia. Hoy en día se cree que, ¿cómo le voy a andar contando mi vida a alguien que ni me conoce o que ni conozco? ¿Y cómo le voy a andar contando mi vida? Quiero decirte que en mayor o en menor grado, todos, absolutamente todos, necesitamos ser escuchados por alguien. Pero qué mejor que no sea por la vecina que también la golpean, ¿me entiendes? Que no sea por tu hermanito el que está metido en drogas. O sea, que sea con alguien que realmente te pueda orientar y que te pueda realmente hacer ver dónde estás tú para poder salir de ahí. Los psicólogos no trabajamos con locos. Los psicólogos trabajamos con gente normal que tiene un problema en sus emociones o en su pensamiento. Eso es la psicología. La primera vez que yo llegué a un psicólogo, yo estaba en la universidad y mi papá acababa de morir. No teníamos, Memo, nosotros pasamos una situación económica muy fea cuando mi papá murió. Yo no tenía dinero para ir al psicólogo. Y me acuerdo mucho que mi maestra, que me daba una materia que se llama psicosis, amo a esa mujer, y la bendigo, se llama Sandra Burkhardt de Ponce, la licenciada y máster que es, de verdad es una mujer que Dios la utilizó para sacarme de donde yo estaba en un proceso de depresión muy fuerte. Y yo cuando llegué con ella, porque el doctor yo empecé a enfermar mucho, la garganta cerrada todo el tiempo, yo amanecía con la garganta, es que me arde mucho la garganta, y mediodía yo ya estaba normal, pero 3 de la tarde, 4 de la tarde, yo empecé horrible. Y entonces la doctora a mí me dijo, tú lo que tienes es que estás somatizando, necesitas hablar lo que traes guardado. ¿Está pasando algo contigo? Yo, no, negación. No, ¿te está sucediendo algo? No, para nada. Dije, bueno, mi papá murió hace como 3 semanas. Me dicen, ay, mi hija. Entonces, necesitas ir a un psicólogo. Lo primero que yo pensé es, ¿a quién le voy a pagar si no tengo dinero? Entonces me dice, habla con alguien que te pueda escuchar. ¿Puedes? Y yo dije, sí, pensé en esa mujer. Yo me acuerdo mucho que ella es una mujer que yo sabía que ella cobraba una cantidad carísima por sus terapias, y llego con la licenciada Sandra un día saliendo de la escuela, le digo, yo necesito que usted me dedique 10 minutos, por favor, no tengo dinero para pagarle, pero necesito que me escuche. Y entonces ella volteó y me volteó a ver, y yo creo que vio tanta necesidad en mí de hablar, que me dijo, te espero mañana en mi consultorio, y me da una tarjeta, y dice, es que no puedo pagarle, mejor aquí en el pasillo. Me hace, no, y agarra de su cartera, y me acuerdo mucho que me dio 50 pesos para que vayas. Y yo dije, wow, ¿y sabes algo? Su frase fue,
porque la psicología no solo es dinero, es amor. Y entonces empecé a ir a un proceso psicológico con ella, terapéutico, donde iba todos los jueves con ella 2 horas y empecé a sacar todo lo que yo tenía porque yo necesitaba ser orientada en un proceso de duelo. Y yo quiero decirte a ti que me estás escuchando, si tú tienes problemas en tus hijos, con tus hijos, si tú tienes problemas como hijo, si tú no sabes qué hacer con tus hijos o no sabes hacer con tus padres, por favor, ve a terapia. Es en serio. En Coatzacoalcos sabemos una cantidad de gente que somos capacitados para esta área. En Coatzacoalcos sabemos mucha gente que hemos sido capacitados para poder ayudar a las personas que tienen problemas. Y qué mejor que sean personas que te puedan apoyar en mayor o en menor grado para salir adelante de todo lo que tú necesitas. Bien, pues Jessica Santillán, muchas gracias gracias a ti. Por tu disposición. La verdad es que nos quedamos en la primera parte de 3, y más en otra oportunidad que nos permita aquí la licenciada Jessica. Es mi amiga, pero ella es licenciada en psicología. Como dice, no tengamos miedo en algún momento si requerimos de una ayuda profesional, de buscarla. Cualquier dinero que nosotros paguemos no significa mucho delante de una situación apremiante. Y es una inversión de vida. Ah, ok. Gracias por la corrección. Es una inversión de vida. Esto es como la educación, ¿no? Claro. Que invertimos y decimos, pues es una inversión. Y si, como ella dice, si gustan ir a terapia, ¿todo tiene su consultorio? Sí, lo tengo en Playasol. Mi consultorio particular solamente atiendo en las tardes porque en las mañanas trabajo en una preparatoria, pero con todo gusto dejo mi número telefónico, es 921-14-946-98. Todas las terapias son previa cita. Ok, 921 14 946-98. 946-98 con la psicóloga Jessica Santillán, que bueno, esta mañana no nos está costando absolutamente nada. Nada. La capacitación o nuestra terapia. De los hijos se puede hablar muchas cosas. No sé cuándo tuviésemos la oportunidad nuevamente de estar aquí en esta mesa, Jessy, para hablar de otro tema importante que no quiero que lo hable, sino simplemente dejarlo ahí en el aire. El tema de cuando el padre habla, ¿qué tanto puede lastimar al hijo con sus palabras? Uy. Pero bueno, eso quedamos. Gracias producción. Hay momentos en que nosotros como padres podemos ser unos excelentes formadores de hijos, pero también podemos ser el peor enemigo de nuestros hijos. Y eso queda para una próxima oportunidad que nos permita mi querida Jessy aquí participar con nosotros. Jessy, encantada como tú siempre. tienes la palabra. Aquí ya es Muchas cuestión gracias. de que tú digas fecha en el calendario. Perfecto. Yo, ¿qué próximo sábado qué día es? No, ¿Cuándo estamos? A mí me toca estar dentro de 15 días una vez más. No, yo no puedo en 15 días porque tengo terapia. Ah, no puedo. No, es 17, no, 17, es que el 17 ¿no? tengo boda y el 24 tengo terapia. el 17 es mi cumpleaños, ¿eh? Ah, pues entonces venimos al pastel. Espero no, me regales. pues, no, pero el 10 tú no vienes, ¿no? Pero podemos venir. Ah, bueno, yo puedo el 10 porque el 11 voy a México. Sí, está bien, el 10. ¿Vas a la Ciudad de México? Sí, voy a Ciudad de México. Ok, está bien. Entonces, próximo sábado, nos vemos aquí próximo sábado. Próximo sábado Ya aquí. amarramos. Próximo sábado aquí con Jessy, Jessy Santillán González. Jessica Elizabeth Santillán González es su nombre completo para los amigos y para usted.
Jessie. Sí, sí, así es. Ya una vez tuvimos aquí la oportunidad de platicar de otro tema, pero hoy su dirección es, bueno, su teléfono es 921-169. No, no le hagan caso. Mi número es. A ver, 921. producción ahí en Póngame el. por favor una cintilla. Se lo voy a Ándale. pedir. Mi número es 921-14-946-98. Despacio. 921-14-946-98. A ver, la producción. Nosotros no lo vamos a ver aquí en la 921, teléfono de la ciudad, la clave helada. Ajá. 14 946-98. 946-98. Vayan, va a ser, yo creo que es, comúnmente tenemos miedo a los psicólogos, porque todo el mundo te dice, fíjate, es que, ¿por qué tienes este problema? ¿Por qué no vas al psicólogo? No, pues si no estoy loco. Sí. Y pensamos que solamente los locos van, y no es cierto. Es como cuando tenemos dolor de cabeza, vamos al médico. Ujú. Cuando tenemos la enfermedad que una enfermedad que no sea muy grave, aquí Tos. tos, pues vamos con el médico, ¿no? Sí. El tener una problemática familiar o una problemática psicosomática, Sí. pues se requiere de una ayuda también profesional. Si tenemos un problema familiar y que no sabemos cómo enfrentarlo, como ella dice, no se lo cuentes a tu vecina que no está preparada. Cuéntaselo a una persona profesional que te va a abrir las opciones de cómo resolver un problema. O quizás tú mismo eres el problema, ¿no? Porque Eso está peor. Cuando te das cuenta, ¿y sabes qué es lo más padre? Que la gente se llega a dar cuenta cuando dicen, creo que yo soy el problema. Y entonces es la parte padre cuando dices, ay, llevo la mitad de la terapia ya ganada, porque realmente él vio que había una necesidad en él, porque había un problema en él. Y puede ser que, ¿sabes? Es que yo tengo mucho que hablar, pero te voy a explicar. Hay algo que a mí me pegó mucho, una terapia. Nada más te resumo esto, por favor. En alguna ocasión llegó una muchachita que ella había sido violada durante mucho tiempo por un vecino. Entonces, cuando la mamá se entera fue porque la niña se lo cuenta a su compañerita del salón y la compañerita del salón se lo cuenta a su mamá y su mamá, entre mamás se contaron, ¿no? Entonces la mamá llega con la niña a la que fue a terapia conmigo, ya era una señorita, y me dice, le dice, oye, me enteré de esto, ¿realmente te pasó esto? Sí, mamá. Y la niña lloraba. La señora lloró junto con la niña y le dijo, dice, bueno, yo nada más te voy a decir una cosa. Y le empezó a golpear, dice, mi paciente refería, que la mamá le había dado una golpiza de su vida. Porque le dijo, sí, a la hija, le dijo, esas cosas no se cuentan. Esas cosas son las que a nosotras nos tocaron vivir por ser mujeres. Pero eso no se cuenta. Y entonces, cuando la muchachita va a terapia conmigo y me refiere eso, yo dentro de mí yo decía, ¿qué onda con la tipa, no? Pero después, sus palabras me dejaron ver claro algo muy, muy claro. Eso es lo que a nosotras nos toca por ser mujeres. Ella también había sido así. También la habían violado durante mucho tiempo. Dice, pero eso no se cuenta. Y entonces ella me decía... Se infiere que ella tampoco contó lo que sucedió. No lo contó. Y entonces la muchachita llegó a terapia porque me decía... Yo tengo mucho miedo de que a mí me llegue a pasar otra vez algo que yo no pueda contar las cosas. Dice, y yo he vivido, y entonces empezó a irse como hilo de media, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, la chica de verdad está súper bien, felizmente casada hoy en día. Qué bueno, gracias a Dios. Pero han sido procesos difíciles. Muchas gracias por haberme invitado nuevamente. No, y sí, la verdad. Nos vemos próximo sábado. Gracias, no me fallen. gracias a ti, de verdad, bueno, no hay escuela para padres finalmente. A veces la vida se encarga de educarte, ¿no? Sí. Pero bueno, las ayudas profesionales nos ayudan Así es. a salir mucho adelante. Pues solamente quiero una vez más dar cita al texto bíblico del cual nosotros estamos partiendo en esta mañana, y que es Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Solamente decirles que también nosotros como padres tenemos mucho que ver en el comportamiento de nuestros hijos, que sería otro tema para tocar. Bien, el tiempo se nos ha ido rapidísimamente, no sentí el tiempo, ya llevamos casi una hora.
1 hora Ay. 15 minutos. Nos van a cobrar. Nos van de a más. cobrar el tiempo aire que estamos ya con ustedes. Como dijera, manden su cooperación. Sí, por favor. No, no es cierto, no es cierto. Bendito sea Dios que tenemos las puertas abiertas aquí en Imagen y Política, a lo cual le agradecemos mucho. Este fue su programa Platicando con Dios, hoy tocando temas de mucho interés para todos nosotros, tanto para los padres como para los que tienen sus hijos pequeños y para los que pueden a futuro tener esa potencialidad de ser padres. Dios les bendiga. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar, de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, acompañado por la psicóloga Jessie Santillán González. Dios les bendice. Hasta pronto. Bye, bye. Adiós. Yo sé lo que sufrí estando en soledad, que todos te abandonen en la adversidad, caer en lo profundo, al borde de un abismo, pero solo tú me dices una oportunidad, y hoy por fin veo la luz, y puedo sonreír, y solo porque tú me diste la fuerza para resistir, y hoy por fin veo la luz, y puedo sonreír, y solo porque tú me diste la fuerza para resistir, y es que todavía me acuerdo que casi yo me pierdo, estaba en un desierto, todo me daba por muerto, mi futuro era incierto, por ti mis ojos fueron abiertos, si no fuera por la pose que hice en aquel momento, estuviera perdido y sin rumbo, sin destino por ahí dando tumbo, pero sin merecerlo me diste una nueva oportunidad. Estuviera perdido y sin rumbo, sin destino por ahí dando tumbo, pero fui más que sabio y la supe aprovechar. Y hoy por fin veo la luz y puedo sonreír, y solo porque tú me diste la fuerza para resistir. Y hoy por fin veo la luz y puedo sonreír, y solo porque tú me diste la fuerza para resistir. Yo sé lo que es la fama, cuando la gente te aclama, si están en tu momento todos te aman, pero cuando hubo un cambio en el panorama, solo quedaste tú, solo tú, no me dices mentiras, solo verdad, solo tú, cuando no lo merecía mostraste piedad, me diste la luz cuando me ahogaba en la oscuridad, solo tú me diste una nueva oportunidad, gracias porque estuviera perdido y sin rumbo, sin destino por ahí dando tumbo, pero sin merecerlo me diste una nueva oportunidad. Estuviera perdido y sin rumbo, sin destino por ahí dando tumbo, pero fui más que sabio y la supe aprovechar. Y hoy por fin veo la luz y puedo sonreír, y solo porque tú me diste la fuerza para resistir. Y hoy por fin veo la luz y puedo sonreír, y solo porque tú me diste la fuerza para resistir. Y es que no hay palabras para agradecerte por lo que has hecho por mí. Mientras muchos no quisieran dármela, tú sí me diste una nueva oportunidad. Gracias. Manny Montes, Ibaro, Línea de Fuego, Caldetronic, Soprano, el Recinto Music. Ajá. Yo sé lo que sufrí estando en soledad, que todos te abandonen en la adversidad,